Se quedó congelado con el celular en la mano. En la pantalla, su propio hijo, detenido en medio del pasillo, mirando a la cámara como si supiera que alguien lo estaba observando. La boquita le temblaba. Los ojos, llenos de lágrimas. Y entonces llegó el susurro, bajo, desesperado: «Papá, basta, por favor». El hombre intentó respirar, pero el pecho no le respondió. Porque esa frase no hablaba de dolor físico. Hablaba de otra cosa. De algo que ya había cruzado el límite. Pero lo que él aún no sabía, era que esas cámaras, instaladas para descubrir una traición, iban a revelar un crimen emocional que él mismo había cometido, y que el precio al final sería irreversible. Ya no dormía. Daba vueltas de un lado a otro con la sensación de que algo estaba pasando dentro de su propia casa, sin que él lo notara. Era un tipo de miedo que no grita, solo carcome. Y cuando el silencio se vuelve demasiado grande, la mente empieza a inventar ruidos. Ese día había llegado más temprano. La casa parecía normal. Pero normal ya no significaba nada. La esposa sonreía demasiado rápido. El hijo se escondía en su cuarto. Y la niñera era demasiado amable. Demasiada amabilidad provoca picazón en quien ya fue engañado. Abrió la laptop y buscó cámaras pequeñas, invisibles, con audio. Compró sin pensarlo 2 veces. Y mientras el pago se confirmaba, sintió una vergüenza breve, de esas que se van rápido cuando el miedo toma el volante. Solo que, cuando llegó la primera cámara, se dio cuenta, ya no había vuelta atrás. Y aún así, la instaló. Y en la primera grabación, vio algo que no debía. Al principio, nada. Sala, cocina, pasillo. Rutina. Pasos, platos, el trapeador en el piso. Casi se molestó. Gasté dinero en vano, pensó. Pero en un fragmento, apareció la risa de su hijo, y ahí el estómago se le dio vuelta. El niño reía fuerte. Libre. Una risa que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Y la niñera, agachada, aplaudiendo, cantaba bajito. No había maldad. No había secreto. Solo alegría. Y aún así, eso le pinchó algo feo por dentro. Porque el niño no reía así cuando él llegaba. Con él, siempre era un hola papá corto, sin mirarlo. La imagen parecía simple, pero era como ver a alguien ocupar un lugar que debería ser suyo. Pausó, retrocedió, volvió a pausar, y se sorprendió pensando una frase horrible: ¿por qué él la prefiere a ella? Y entonces llegó la escena que lo hizo apretar el celular con fuerza. En la siguiente grabación, el niño se cae y se raspa la rodilla. Nada grave. Cosa de niños. Pero no llama al padre. Ni siquiera mira hacia la oficina. Corre directo hacia la niñera, como si ese fuera su puerto seguro. La niñera limpia, besa, sopla y dice: «Está bien, yo estoy aquí». Y el niño se relaja al instante. Como si su vida dependiera de esa frase. El padre veía todo desde adentro, y sentía una mezcla repugnante de celos y culpa. Fue ahí cuando llegó el recuerdo que él odiaba. Cuando era niño, también había alguien así. No era su padre. No era su madre. Era una tía lejana que le tomaba la mano cuando el mundo parecía peligroso. Y recordaba la sensación de elegir a quien te elige. Eso dolió porque se sentía como un espejo. Cerró el video con rabia. Contra la niñera. Contra el hijo. Y sobre todo contra sí mismo. Pero en lugar de apagar las cámaras, compró 2 más. Porque ahora ya no era protección. Era obsesión. Y la obsesión lo llevó directo a un descubrimiento aterrador. Un día, al final de la tarde, miraba el pasillo. El niño estaba ahí, quieto, como esperando a alguien. La niñera estaba en la cocina. La esposa en el cuarto. Y el niño miraba a la nada, con los hombros pequeños encogidos. Susurró algo. Muy bajito. Casi inaudible. Pero las cámaras tenían audio. Y la frase salió en pedazos: «No peleen, no peleen». El padre se paralizó. Porque nadie se había caído. Nadie había gritado.
No había motivo. Era miedo puro, miedo antiguo, guardado en el cuerpo del niño. Miedo que aparece antes de la tormenta. Como si él ya supiera que, cuando ciertas puertas se abren, el aire cambia. La garganta del padre se secó. Quiso creer que era una etapa. Que era imaginación. Pero esa misma noche escuchó una puerta cerrarse de golpe y el niño corrió a su cuarto. Y entendió que el miedo no estaba solo en el video, estaba en la casa. Y al día siguiente, vio a quien el niño intentaba evitar. La cámara de la oficina captaba todo, el escritorio, la silla, el rincón donde guardaba documentos. Ahí pasaba la mayor parte del día, trabajando. Y fue ahí donde el video mostró algo que no parecía grande, pero lo era. El niño entró despacio, con un juguete en la mano. Se detuvo en la puerta. Miró al padre. Y no dijo nada. Solo se quedó ahí, como pidiendo permiso para existir. El padre, sin levantar la vista, dijo, ahora no. El niño respiró corto, apretó el juguete y se fue. Pero antes de salir, miró a la cámara. Una mirada rápida. Casi como un pedido. Casi como si pensara, ¿alguien está viendo esto? Y el padre, al verlo después, sintió un golpe por dentro. Esa escena encendió un recuerdo que él intentaba enterrar, su padre también decía ahora no. Siempre. Hasta el día en que el ahora se terminó. Y entonces entendió lo que estaba repitiendo, pero con su propio hijo. Y entonces, como si la casa quisiera acusar a alguien, el video mostró una conversación prohibida. En la cocina, de noche, la esposa apareció con los ojos hinchados. La niñera estaba lavando los platos. Las dos creían que estaban solas. Pero no lo estaban. La cámara captó el sonido con claridad. La esposa habló con la voz quebrada, él está cada vez peor, conmigo, contigo, con el niño. La niñera respondió en voz baja, no es malo. Está roto. El padre sintió rabia. Porque a nadie le gusta que lo describan como roto. Y menos a sus espaldas. Pero la rabia duró poco cuando la esposa agregó, mi hijo tiene miedo de él. En ese momento, el mundo del padre se hizo pequeño. Miedo. La palabra se le pegó a la frente. Porque él nunca había golpeado. Nunca había hecho nada. Pero el miedo no nace solo de un golpe. A veces nace de una mirada fría, de la ausencia, de una explosión, de un silencio pesado. Y no sabía cuál era peor. Quiso correr a interrumpir, pero estaba viendo todo después. Y la impotencia de ver su propia vida como una película era insoportable. Fue una tarde cualquiera. El pasillo otra vez. El niño detenido. La cámara fija. Y entonces miró directo a la lente, como si estuviera seguro de que su padre lo observaba desde ahí. La voz salió baja, temblorosa, papá, basta, por favor. El padre miró y sintió que la vista se le nublaba. Porque eso no era capricho. Era desesperación. Era un niño intentando negociar paz con alguien a quien ama, pero teme. Y nadie le enseña a un niño a pedir eso, lo aprende solo, cuando entiende que ciertas cosas empeoran. Rebobinó el video 10 veces, buscando el motivo. Buscando un grito, un ruido, cualquier pista. Pero no había nada. Y eso era lo que más asustaba, el niño estaba pidiendo que se detuviera sin que nadie estuviera haciendo nada, en ese momento. Y fue entonces cuando el padre entendió, el problema no era lo que él hacía. Era lo que él era cuando entraba a la casa. Su presencia se volvía una amenaza. Y eso, era la peor verdad posible. Y cuando decidió confrontar, descubrió que toda la casa ya tenía un plan sin él. Llamó a la esposa al cuarto, tarde en la noche. Sin gritos. Sin drama. Solo con esa calma que da miedo. Dijo que necesitaban hablar. Y ella, al ver sus ojos, supo que venía algo grande. Lo soltó de una vez, sé que están hablando de mí. Ella palideció. Y antes de que pudiera negarlo, él agregó, lo vi. El silencio que siguió fue enorme. Ella preguntó, casi sin voz, ¿tú grabaste la casa?
Y él no respondió. Porque la respuesta era pura vergüenza. Era admitir que se había convertido en el tipo de hombre que invade a su propia familia para sentir que tiene el control. La esposa no gritó. Solo se sentó en la cama y dijo la frase que más le dolió: iba a pedirte la separación esta semana. Y de pronto, el crimen ya no era una traición. Era una consecuencia. Y el siguiente detalle fue lo que le hizo darse cuenta de que estaba a punto de perder a su hijo de una manera definitiva. Al día siguiente, la cámara de la sala mostró a la niñera arrodillada frente al niño. Le hablaba en voz baja, como si fuera un secreto: si te da miedo, llámame. Yo vengo de inmediato. El padre sintió que la sangre le hervía. Porque esa frase tenía peso de protección. Era como si ella estuviera creando un plan de escape emocional. Como si la casa fuera un lugar donde el niño necesitara a alguien para sentirse seguro. Pero entonces llegó la parte que se convirtió en cuchillo. El niño respondió con una voz pequeñita: ¿lo prometes? Y ella: lo prometo. Promesa de adulto. Esa promesa golpeó al padre como un puñetazo. Porque él nunca le había prometido nada a su hijo. Solo exigía. Solo cobraba. Solo llegaba cansado y pedía silencio. Y ahí estaba otra persona, ocupando el espacio que él había descuidado. Y entonces, por primera vez, el padre no sintió rabia contra la niñera. Sintió miedo de sí mismo. E hizo la única cosa que nunca hacía: pidió ayuda. Solo que la ayuda iba a exigir la mayor humillación de su vida. Entró a la sala y arrancó los dispositivos uno por uno. Sin delicadeza. Como si intentara borrar su propio pecado. Las manos le temblaban. El pecho le ardía. Y cuando el último LED se apagó, llegó un silencio pesado, como si la casa respirara aliviada. Esa noche, se sentó en el suelo del cuarto de su hijo. No lo llamó. No forzó un abrazo. Solo se quedó ahí, pequeño, al mismo nivel del niño. Cuando el niño abrió la puerta, se paralizó. Todo su cuerpo se puso rígido, listo para retroceder. Y el padre, con la voz quebrada, dijo la frase que nunca había dicho en su vida: tengo miedo de perderte. El niño no respondió. Solo lo miró. Y esa mirada era el reclamo más honesto del mundo: entonces, ¿por qué me hiciste tener miedo primero? Y aquí llega el momento final, la revelación completa de lo que las cámaras realmente grabaron. La verdad entera no era una traición. No era un robo. No era una estafa. Era peor, porque era invisible: había grabado a su propio hijo pidiendo auxilio contra su presencia. Y en ese instante entendió algo brutal: hay personas que pierden a su familia sin que nadie se vaya. La pierden poco a poco. La pierden en la rutina. La pierden cuando el ahora no se vuelve una regla. Y el amor se convierte en miedo. No necesitó convertirse en un monstruo para marcar a un niño. Bastó con convertirse en una pared. Fría. Distante. Impaciente. Bastó con estar presente, sin estar de verdad. Y cuando finalmente intentó arreglarlo, ya no se trataba de pedir perdón. Se trataba de reconstruir la confianza desde cero, como quien intenta pegar un vidrio roto sabiendo que las grietas siempre aparecerán bajo la luz. Si esta historia te apretó por dentro, no lo ignores. Porque a veces lo que llamamos cansancio es solo un pedido de cambio que la vida está gritando. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, no para apoyar, sino para que no te quedes solo con estas verdades. Aquí contamos historias que nadie se atreve a contar, pero que todos ya hemos vivido por dentro.